Comenzamos con la parte de la carrera, viendo cómo fue la parrilla de salida. Lo tenemos, la parte superior, las 10 primeras posiciones, la parte inferior, las 10 últimas, al frente Piastri, segundo Russell, tercero Norris. No hubo penalizaciones por cambiar de... O sea, no hubo cambios de posición, simplemente Lawson, que clasificó último. Buen trabajo, buen trabajo. Salió desde el pit lane, el resto, las posiciones conseguidas en la clasificación que hemos analizado antes. Pues eso. Teníamos a Alonso en una maravillosa última posición, mejorando mucho lo que hacía Pérez. Jodo. No, Y si, vamos bien, si vamos le bien. damos la vuelta, si le damos la vuelta a la Claro, ya es parrilla, líder. Si se pone a echar para claro. atrás, ya es líder. Lo tiene hecho. Y es que esa estrategia. Ahí va Red Bull pensando en estrategias innovadoras. Que la carrera es normal, tenemos un coche cuarto. Que la carrera es inversa, tenemos un coche primero. Y es que son la hostia. Claro, Red Bull se está anticipando a posibles medidas de cambios de reglamento para que hagan parrilla invertida. La salida tuvo esta forma. Lawson saliendo desde el pit lane, por lo tanto es el más lento y el que más tarda en arrancar. También bastante cauto uno de los Mercedes, que creo que fue Russell, porque terminó siendo cerrado por Piastri para que Norris adelantara al Mercedes y empezara ya en la primera vuelta el doblete de McLaren. Que salía mal el McLaren, ¿no? Pues fíjate, el tiempo está a 100 km por hora. Sí, Norris el segundo más rápido. El segundo coche y Piastri a 0 a una décima. 2,97 Piastri, 2,87 Norris. Así de mal salía. Muy buena salida de Duhan, que esto sí que salir, una pelota. Mercedes también iba bien con Antonelli y con Russell, 2.92, o sea, 2.92, 91. Y le faltó un poco más salida a Sainz y a los Sauber. Sobre Muy todo la buena salida vuelta de de los Sauber, Fernando la Alonso. horrible, ¿eh? Los Sauber Sí, salieron bueno, bastante mal. Bortoleto ya salió mal también en Australia, o sea que eso puede ser endémico del coche. Sí, el coche tiene muchas cosas a mejorar. Me interesa bastante cómo van llegando los pilotos a cada una de las velocidades en esos primeros metros. Alonso empieza siendo el más rápido hasta los 150 km por hora. Ahora bien, ahí empiezan a entrar ya en juego también los rebufos y Alonso ya no es el más rápido hasta los 200 y 240 km por hora. Sí, a mí sinceramente la que más me da una imagen clara de lo que es salida, porque salida tú tienes tramo hasta los 100, que eso es pura tracción de coche, movimiento de salida de coche. De 100 a 200 es aceleración, de 200 a 250 ya es rebufo. La que me marca más, que es la media, es la de 200. Y ese ve claramente de que Tsunoda fue el que mejor salió totalmente de todos. También buena salida de Hadjar. Alonso tercero, Hamilton cuarto y Norris también salió bastante bien. Stroll muy mal, Duhan se fue para atrás, pero como un cangrejo, por lo visto, porque salió muy bien hasta los 100, pero a partir de los 150 no sé qué hizo, que la lió un poco. ¿Que no sabe cambiar de marchas? No lo sé, ya veremos a ver. Y Leclerc y Piastri saliendo un poco peor. Vamos, de diferencia de 2 décimas en esta primera parte de la vuelta. Salidas que marcaron bastante la carrera. La de Norris Claro. frente a Russell. El adelantamiento de Norris para que se pusieran los dos McLaren al frente. Hemos visto que Lando Norris, aquel que no sabía salir, salió muy bien, pero también este adelantamiento es gracias a que le cerró a George Russell Oscar Piastri en la primera curva. Y ya por fuera pasó el piloto británico de McLaren. Como diría aquel gran nombre que sigue siendo presidente del Barça, que no estamos tan mal. Pues No están fíjate tan cómo mal. sale en McLaren. Eso es. Y luego, otra de las salidas importantes en esta carrera, tenemos la comparativa de Verstappen y Leclerc. Un Verstappen que entró demasiado agresivo en la primera curva y se mantuvo por dentro hasta que perdió el control, teniendo que contravolantear y tocarse con su compañero de equipo. No hubo daños para Lewis Hamilton, sí que rompió el endplate lateral del alerón delantero el piloto de Ferrari, aunque luego estuvo este dicho y lo que se habló tanto de que sin un alerón en óptimas condiciones
era más rápido que su compañero de equipo. Ojo, cuidado. También hay que tener en cuenta cuánto perdía el ala de Leclerc, que tampoco es que perdía 3 décimas. Pero bueno, ahí está. Es que, a ver, también no dañó el plano, dañó el end plate. Claro. Y luego, bueno, eso lo hablamos Si también fuera en con la el plane ventaja. o el flap, ojo, va a estar haciendo los tiempos de Hamilton, sí, mañana. Y no iban a decirle aguanta hasta la parada y luego en la parada dijeron, va, si vas bien, tira para adelante. Por eso, No, ni se lo no hubiera cambian. sido eso. Ni se lo Así cambian. que Imagínate la cantidad de problemas que había que ni se lo cambian. eso ya lo hablamos en el programa de el domingo, que os recomiendo que le echéis un vistazo, que nos acompañasteis bastante y el chat estuvo muy activo. Un programa de los mejores que hemos hecho a nivel dinámico, a nivel conversación con todos vosotros. Vamos a ver cómo fue el desarrollo de esta carrera del Gran Premio de China, donde hubo protagonistas al frente, los McLaren, cumpliendo objetivos Russell, que ya lleva 2 podios, Max Verstappen sacando lo que no tiene el Red Bull, el abandono de Fernando Alonso y algunos adelantamientos, un adelantamiento agresivo como es Esteban Ocon, pisando la tierra para superar a Kimi Andrea Antonelli. O sea que acción tuvo esta carrera. Y tanto que lo tuvo. Y muchas cosas, muchas cosas. Tanto a nivel de performance como de estrategia. ¿Cómo fue la cita, Chemi? Pues muy limpia, apenas banderas amarillas y con estrategia de que podía haber sido 2 y fue una. Luego veremos claramente por qué. De entrada lo que nos tenemos que ver es que fue una carrera de salir, parar de la vuelta 11 a la 15 y llegar. Y luego veremos por qué. En cuanto a las posiciones, vemos algunos cambios al comienzo en esa primera vuelta, unas primeras 10 vueltas bastante estables hasta que empezaron a entrar en boxes. Sí que es cierto que el primero que entró fue, me parece por ahí, Gasly que buscó hacer un undercut a los pilotos que tenían por delante. Eso ya produjo un arrastre en la zona media hasta Kimi Andrea Antonelli y Max Verstappen, y luego, con una situación bastante más controlada, los 3 primeros pilotos de carrera que pararon cuando ellos consideraron que se abrió su ventana de parada. Sí, bastante dinámica al comienzo, bastante estable al final, con estrategia por medio y sobre todo con mucho ritmo, que es lo que nos vamos a aprender de dónde están los coches en carrera. Para ver dónde están los monoplazas, para ver cuál es el rendimiento en carrera, nos vamos a estudiar el ritmo, donde Oscar Piastri fue el más rápido, con media décima de ventaja sobre un Hamilton, pero ahí hay una pega. Hamilton fue a 2 paradas, los McLaren fueron a 1. Y eso es lo que te hace que Hamilton sea más rápido que todos sus rivales y que esté a la altura de Piastri cuando no tenía que estar a la altura de Piastri. Entonces, lo que te saca todo esto es que McLaren La situación más real. McLaren fue la referencia, sobre todo con Piastri y con Norris. Tienes a Russell a 2 décimas, que las tienes en la zona central de la vuelta sobre todo. Verstappen 3 décimas y Leclerc Ferrari 4. Es decir, en 4 décimas, que aquí fue un poco más abultado, pero que nos muestra que esa es la posición, están los coches de cabeza, lo que básicamente se corresponde alrededor de un 0,4%. Tienes a Russell a 0,2, a Verstappen a 0,3 y a Ferrari 0,4. Y Ferrari con problemas, que es el primero que empezó a tener problemas, porque tanto Mercedes como Red Bull estaban muy a la altura. Para problemas, las descalificaciones del final. Ojo, y esos fueron los problemas de gordos. Pero no, Ferrari. Luego, si estudiamos un poco lo ocurrido en la zona media, esto es una locura. Porque el corte lo marca Esteban Ocon a 0,86, luego Tsunoda a 0,88, Hadjar 0,89, Lawson 0,908, Albon 0,908, Antonelli 0,9. Están en un pañuelo. Tienes 3 décimas que separan de la P7 a la P16 y 4 décimas que separan de la P7 prácticamente a la P18. Esa es la realidad. Este año con Alonso fuera. Que si no, Ahí seguramente hubiera echamos más. de menos a Alonso, ahí echamos de menos. Si no, hubiera sido incluso más. ¿Cuál es el orden aquí? Pues también tenemos condicionantes de estrategia,
que nos marca de que Tsunoda y Hadjar fueron una parada más. También Lawson, pero Lawson es el grupo de cabeza. Bortoleto también una parada más. En los que fueron a una parada, que fueron sobre todo Ocon y Albon, tenemos que Ocon está al frente, pero Albon está en su ritmo, es decir, el Haas y el Williams son los mejores coches en carrera de la zona media, y Aston Martin está a 3 décimas de este grupo y sobre todo las pierde en la parte final de la vuelta, que lo hablamos claramente en la quali, con ese problema en la parte final de la vuelta, con 3 décimas que perdía en el cierre. Que eso a lo Y mejor lo desde ahí, podemos ver mejor en la siguiente imagen de los sectores. también, que tienes primer tramo 0,51, porque básicamente tienes de Hamilton, que es P1, con una parada más, y Norris, que es P1, una parada, a la P18 son 3 décimas o 2 décimas y media, lo que es nada. En la segunda zona es donde más tiempo hay y tampoco es que haya mucho tiempo. Y aquí tenemos a McLaren, a Ferrari, con Hamilton, mejor dicho, McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, que es el orden. Aston Martin es el primer coche de la zona media. Tú eso lo llevas a la primera parte de la vuelta, también tienes que son centésimas lo que pierdes, del 26-1 al 26-2 Stroll. Vas a la parte final de la vuelta y tienes un 42-3. Y ese es el gran problema de Aston Martin esta carrera. Con esa zona mejorada, Aston Martin podía haber tenido una mejor actuación este fin O sea, de el semana. problema está en recta. En recta o en la 11, 12, 14. Ahí puede estar la zona. Ahí va a estar. La cosa es manejo a baja velocidad o tracción de baja velocidad. Porque la 6 iba bien, la 3-4 tampoco se le veía tan mal. Pero la 11-12 sí. Y ahí fue el gran problema. Quizás pusieron más ala de la que tenían que haber puesto. De entrada, todo eso nos marca de que Aston Martin está bastante cerca, más de lo que nos podemos imaginar, a la altura de Visa, de Alpine, y que hay una décima. Tú ves la posición de Stroll, ves la posición de Lawson, o incluso de Berman de time y media. En un tramo que supuestamente marcaba diferencias y no las marca. Esa Ostras, es la a realidad. mí me gusta mucho ver ese segundo sector de Stroll y estoy pensando en la siguiente cita, que es Japón, y creo que ahí puede funcionar bien el Aston Martin. Japón no va a marcar mucho. En la primera parte de la vuelta vamos a ver cómo van las enlazadas y en la parte final vamos a ver cómo va el triángulo Casio. Que ahí es donde marca mucho las zonas y cómo va el coche en curva rápida y en curva lenta, sobre todo. Magic Pepe, no abandones la pala, que te lo hemos dicho. No la tengas muy lejos. Y además, De momento déjala descansar. además Fernando Alonso lleva 2 abandonos, aún no ha podido pasar por meta. Fernando Alonso, como pase por meta, yo creo que puede dar un golpe sobre la mesa. Sí, por cierto. Porque está ahí el Stroll. Si estudiamos este ritmo por tandas, vemos que la primera parte de la carrera, esa tanda con el neumático medio, fue la que permitió a McLaren tener el doblete. Fue con el que consiguieron el doblete. Bastante ventaja esas 2 décimas y media respecto a Mercedes. En tercer lugar, los Ferrari. Y bastantes más problemas con el medio que con el duro para Verstappen. Muchísimos problemas con el medio. O sea, pero muchísimos. 5 décimas se dejan en la zona central. 29,5 Piastri, 29,7 Norris, 30,1 para Verstappen. En la primera zona tampoco es que fuera tan bien, que son 2 décimas, en un tramo de 26 segundos. Solo la zona estaba bien. En la primera parte es la vuelta entre mal y peor. Y ese dárselo pronto le ayudó mucho. También por eso mismo es el primero de los pilotos de cabeza en parar en boxes. Sí, vuelta 13 es la vez que Hamilton. Tenía claro que ese neumático no iba a ningún lado y se lo quitó de encima como pudo. Y aquí, Y bueno, hablamos de neumático y ahí vemos que el referente de la zona media termina siendo en la primera tanda Lance Stroll, claro, con que el duro. comenzó con el neumático duro y demostró que el duro podría cambiar los planes estratégicos de los equipos de 2 paradas a solo una. El duro no sufrió graining y permitía completar la prueba. Eso lo vamos a ver muy claro luego, qué pasó Sí. con el duro, porque no es lo que pensábamos. Y luego, por el resto, eso, de los que fueron con el medio, pues Albon al frente, Tsunoda y Hadjar detrás de Williams, que no van tan bien en carrera como van en quali, coche claramente de una vuelta. El Haas también bastante bien, sobre todo con Ocon, a 2 décimas.
y detrás Alpine con Gasly, también con el medio. Sainz sufre a nivel de 3 décimas por vuelta, que le cuesta mucho en la zona central y final de la vuelta, 2 décimas y una vuelta y una décima final. Y Alpine cerrando más atrás y sobre todo cerrando los Sauber, que Sauber demuestran claramente que no tienen la velocidad. Tienen problemas y no están a la altura. Para una vuelta bien, pero la carrera no. Avanzamos al resto de la carrera. En la segunda tanda, casi todos con el neumático duro, tan solo el medio los que arrancaron con ese compuesto la prueba. Y vemos en cabeza a Oscar Piastri, luego está Stroll con el medio, pero dando tan solo las 20 vueltas finales, sin peso de combustible, con un neumático bastante competitivo, pues tuvo ese ritmo de 1.36.7. A una décima de Oscar Piastri aparece Max Verstappen en ritmos con Norris y con Sainz. Y ahí sí que demostró, esta tanda sí que marcó bastante la diferencia entre Verstappen y los Ferrari, que terminaron de posicionar al piloto holandés por delante de la escudería italiana. Sí, porque Ferrari con el duro se fue. No estuvo para nada, pero lo que es para nada. En la parte central de la vuelta, ese 29.4 le mete 2 décimas. Y ahí es donde tiene todo. La parte inicial va bien, la parte final va bien. Ese 29.4 al central es muy complicado de poder mantener y de poder sacar. También nos vemos McLaren al frente. Luego tenías a Red Bull, a Russell y a Pierma, pero iba con el medio. Sobre todo es lo que hemos aprendido. McLaren está al frente, Russell y Verstappen a décima y media, que es un 0,2%, y Leclerc a 0,3%, que es donde le puede costar un poco más esa extra de velocidad. Y luego la zona media, Ocon va bien, a la altura de Albon, que Albon tuvo un poco más de velocidad, y Sainz ahí le cuesta medio segundo más, que sí que tuvo más problemas con el duro. Alpine, y detrás ahí sí que te encuentras, pero con estrategia diferente, al Visa y al Sauber. Si el Visa tuvo que hacer 2 paradas, por eso lo vemos abajo, y Bortoleto también tuvo que hacer otra parada extra, por eso lo vemos abajo. De Albon dices que está ligeramente por delante, bueno, algo por delante de Esteban Ocon, pero es que está también Berman con un buen final usando el neumático medio. Claro, el medio, pero 30 vueltas en el Haas. O Sí, sea sí, que al final de la carrera no apareció tanto no, el graining, la pista estaba bastante más engomada y pudieron controlar mucho mejor esos sí, neumáticos. sí, lo aguanto bien. Nos pregunta por aquí Pole Position que se está hablando de que Sainz monta un chasis de 2024 reconstruido en Williams. Eso podría denotar que Williams sigue siendo un equipo de bajo presupuesto, que aún no tiene todo el presupuesto que otras estructuras. Me extraña realmente que sea un chasis reconstruido. O sea, una Es el cosa chasis del 24 porque no tiempo por límite presupuestario de hacer el del 25. No va a tener Eso otro es. tiempo con él. Una cosa es que sea el chasis de 2024, cosa que, por ejemplo, hay otros equipos como el Alpine o, por ejemplo, en el suelo, que es el del 2024. Entonces, al final es una evolución que llegará integrándose y sí que es cierto que estamos viendo bastante diferencia en el rendimiento entre Albon y Sainz, al menos aquí en el Gran Premio de China. En Australia estuvieron algo más cerca a una vuelta, pero aquí nos ha decepcionado un poco Carlos. Bueno, luego el tema del 24 es que evidentemente no se hace un chasis del 24 en el 2025. Es un chasis que algo habrán tenido que optimizar, pero que no es de este año. Entonces, por eso es el 24 reconstruido. En esencia, dentro de poco tendrá nuevo chasis y la cosa debería ser un pelín mejor para él. Luego, Chemi, aquí me apunto yo mi medallita, ya que si no nadie me lo va a decir. Y creo recordar que yo dije que a nivel de clasificación, sobre todo, Sainz le iba a costar estar un poco las primeras carreras a la altura de Albon. Habla con el señor profesor para que te dé una medallita buena y un premio. Vale, yo creo que de momento eso lo he acertado. Continuando por aquí, ¿cuál fue la gestión que hubo en la carrera del Gran Premio de China? La diferencia en los tiempos del ritmo en carrera respecto al máximo potencial que consiguieron los pilotos en clasificación.
Sobre todo coche Hülkenberg, evidentemente, perdiendo mucho en clasificación. Los Visa ceden más porque es un coche evidentemente de quali. Y a los Haas ganan un poco más porque son coches de carrera. Aquí se ve sobre todo si es un coche de quali o de carrera. Lo que nos encontramos, Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Verstappen en décima y media. Es decir, son coches que están tan cerca que ya no hay coche de quali y coche de carrera. Los dos son igual de buenos en los dos momentos del fin de semana. Sí que tienes un coche más orientado a la carrera, que va a ir mejor el Haas, de cierta manera el Alpine, y sí que tienes un coche más orientado a la quali que va a ir mejor en una vuelta el Visa, y por lo que podemos ver aquí, el Aston Martin. Pero diferencias hablamos de 3 décimas en el máximo de los casos. Lawson recuperó casi 8 décimas con la cabeza, bueno, un segundo con la cabeza, por lo menos con su compañero que estaba a 1-4, 32-1, 37, 1-4 en la quali y la carrera pasó a estar a 1-2, o sea, 0-6, luego veremos por qué, esa evolución de tiempo. Y bueno, por el resto bastante similar, que no deberíamos tener un coche de quali, un coche de carrera tan claro, pero sí que nos orientamos el Haas y el Alpine, el coche de carrera, el Aston Martin y el Visa, de momento, coches de quali. Y el Aston Martin digo de momento porque todavía no está confirmado que vaya a ser un coche de quali. Yo que está muy claro que el Visa es un candidato siempre para Q3 porque es un coche que saca mucho rendimiento del neumático a una vuelta. Luego, ver ahí arriba a Berman me parece que destaca también en parte que la mejor estrategia fue comenzar con el duro, pudiendo tener mejor ritmo a nivel general. Un duro que aguantó en la etapa donde más graining aparecía, aguantó mejor y terminó con el neumático medio que venía a ser más competitivo en el final de la carrera. ¿Esto de quién hablas? Que no se me ha cortado. En el caso de Berman, Ah, sí. También puedo ver. pasamos a la siguiente parte. Vemos aquí varios adelantamientos y es que hubo actividad en pista, como hemos visto en el Position, pero lo más representativo y los motivos de que aquí hubiera actividad en pista en la carrera y no la hubiera tanta en la sprint se debe a los neumáticos. Diferentes selecciones de neumáticos, diferentes tratos de los compuestos en una pista que provocó en sus inicios graining y que fue evolucionando. Aquí está la clave, Chemi. Háblame de estos compuestos y lo importante que fueron para esta carrera del Gran Premio de China. Lo más importante de todo es que la sprint salvó el culo a más de uno. Sin la sprint, movimos una carrera totalmente loca, que podíamos haber estado hablando de 2 paradas y que nos meteríamos en una, o sea, casi en 3. La tasa de degradación del medio era increíble. Y fue todavía más increíble en la sprint cuando al final acabó destruido. Niveles de 0,3, 0,28, o sea, una degradación por vuelta totalmente astronómica. Que luego llegó la carrera y tuvieron que tomar medidas correctoras. No hubo más que ver cómo acabaron los neumáticos delanteros de Aston Martin, con mucha degradación, con muchos problemas. Sin embargo, si hablábamos de que el neumático medio estaba marcado que de 8 a 12 vueltas iba a durar, el neumático duro esperábamos que durara alrededor de 20 vueltas, 20-25 vueltas. Pues no solo dura 25 vueltas, sino que casi hace la carrera entera y más que podía haber hecho. Las vueltas finales fueron las más rápidas de la carrera, demostrando que evolucionaba más la engomación y en concreto el desgaste, la bajada de fuel de los coches que la degradación. Y es que teníamos un neumático que era capaz de hacer 78 vueltas. En la carrera tenía 56, podía hacerte 78. La carrera y parte de la sprint, si querías. Claro, el neumático duro tan estable obligó a que estrategias de 2 paradas pasaran a ser de una y que la gente que saliera con neumático duro tuviera un rendimiento mejor que otros rivales o que otros coches y que se fueran haciendo vueltas mejores cada vez que pasaba el tiempo y que llegáramos a las últimas 4 o 5 vueltas con el mejor tiempo. Lo que quiere decir que el neumático estaba vivo, el coche estaba descargado y la degradación era muy reducida. Ante esta situación,
de pasar de 2 paradas a una por una degradación del duro que fue totalmente nula, la estrategia de los equipos fue totalmente diferente. Y en vez de hacer un medio duro, vieron que no hacía falta poner un segundo duro. Tú ponías un medio de entrada alrededor de la vuelta 13, 16, ponías el duro, tú salías con un medio, ponías el duro, y como ya no tienes que parar, pues hasta casa. Ya no hacía falta que entrar otra vez. Claro, esto pilló a equipos como puede ser Hamilton O los Visa. incluso los Visa, que los Visa fueron los que más no pararon, que se metieron en una piscina a 2 paradas y que no había agua. Claro, estás perdiendo 20 segundos y que no lo vas a recuperar. Entonces, la Totalmente. degradación no era suficiente como para poder recuperarlo, poder tener un coche más descargado. Y al no poder recuperar, esos pilotos perdieron tiempo y posiciones. Y entonces es lo que marcó que la estrategia fuera de una parada. También muy buena actuación por parte de Aston Martin de colocar el neumático duro. Quizás le faltaron 10 vueltas para haber hecho un poco más de espacio, pero para lo que había con Stroll no se podía haber hecho demasiado más. Y demostraron también de que una parada media a medios en el centro de la carrera con Lawson fue un error increíble, que también le costó tiempo, luego veremos, que no solo hace las cosas mal Lawson, que también Aston Martin, o sea, Red Bull tiene sus errores, y que la carrera, pues, que se podía haber hecho prácticamente a una parada y sin prácticamente. Sí, aquí fue fundamental el ser flexible y atender a los datos que estaba ocurriendo en la realidad. Sorprende por Red Bull lo que dices. Pararon demasiado pronto a Lawson y precisamente Red Bull modificó la estrategia de Verstappen a ir a una sola parada viendo que el duro funcionaba. Claro. Porque se fijaron en lo que estaban haciendo tanto Stroll como Berman en esa primera mitad de la carrera. Quienes no fueron flexibles fueron los Visa y Hamilton, que esperaban a que sus rivales de delante terminasen parando para ganar Lo posiciones extraño de todo y no esto terminó fue ocurriendo. que tuvimos un medio que degradaba a 0,15 por vuelta, 0,15 segundos por vuelta, y tenías un duro que degradaba a 0,02 segundos por vuelta. Lo vemos aquí, sí. Es que son 0.15 neumáticos, y 0.2. casi parece que vas con el blando y con el duro. Que el medio no es el blando, no es el medio, es el duro. O sea, el medio se comporta como un ático blando y el duro como el duro. Como que faltaba Pues ahí un neumático. al principio del fin de semana decían que el C2 y el C3 se parecían demasiado. Pues Y fíjate por cómo eso se no parece. estaban rodando con el C2. Pues fíjate cómo se parece. Pues menos mal. En cuanto a las paradas en boxes, no hubo tantas al terminar haciendo una estrategia a una sola parada y lo importante, aquí siempre lo decimos, es no perder tiempo. 22, 23 segundos son paradas aceptables. No fue importante el trabajo en boxes, el cambio de neumáticos para el resultado final. Sí, todo bastante parecido, bastante similar. Y como no había tantas paradas, pues eso, era un trabajo más recto para los equipos. Entonces, una parada por coche, si acaso dos, pero poco más. Todo esto que hemos estudiado nos deja la gráfica final de las diferencias entre los pilotos, donde los McLaren consiguieron las dos primeras posiciones desde la vuelta inicial. Desde la vuelta 5 empezaron a distanciarse de su perseguidor, George Russell, que sí que al final vemos cómo terminó peleando la segunda posición con Norris por esos problemas en los frenos del piloto británico. También problemas de frenos al final en el caso de Charles Leclerc, que fue superado por Max Verstappen y le terminó alcanzando su compañero Lewis Hamilton. Sin embargo, los problemas de Ferrari no se encontraron en los frenos, sino que en el peso y en el desgaste de la plancha del plank del suelo en el caso de Hamilton, que les descalificaron a los dos. Y aquí es donde se explican varias cosas también de cómo fue la carrera y sobre todo, bueno, la victoria de los McLaren, que fue bastante directa a partir de la parada y de mantener el ritmo, que no hubo margen, porque realmente parecía una carrera de 2010, cuando llegas con el equipo de quali, lo cambiabas y ponías el de carrera y a casa. Pero por detrás sí que hubo unas diferencias claras, como la situación de Lawson o la de Duhan, que
que también nos deja esta carrera. ¿Qué situación nos deja la carrera del Gran Premio de China? Porque en este caso sí que es representativa, no como la del Gran Premio de Australia. Muy, muy clara, muy, muy clara. Delante tenemos a McLaren, que tiene una ventaja de 0,2 respecto a Mercedes, a Red Bull 0,3 y a Ferrari 0,4. Es decir, tenemos a 4 coches en 0,4%, que vendría siendo 3,5 décimas, que no hay mucha diferencia, pero sobre todo, más importante, es que la zona media ha dado un paso adelante como nunca, porque tenemos a 3 equipos por debajo de la barrera del 1%, una barrera que el año pasado solo la superó, solo se superó esa barrera en la carrera de Azerbaiyán, y Shanghái no es Azerbaiyán. Shanghái se hace mucho tiempo en muchas zonas. Entonces es lo que nos muestra que este año tenemos una zona media muy fuerte, muy competitiva, que ha dado un paso adelante muy grande respecto a lo que se podía ver y que hace que solo tengamos a los Sauber fuera de la vuelta del líder. El resto estuvieron todos a la vuelta del líder, no hay doblados. Sin safety car no hay doblados y de diferencias hablamos de 8 décimas, 9 décimas por vuelta, que eso apenas te va a 56 segundos. O sea, para que haya un doblado tiene que haber por lo menos 1,3, 1,4% por vuelta, y si no lo hay, no vas a encontrar esa diferencia. Y aquí lo único que pudo estar atrás fueron los Sauber. También importante de este tema es que si no tienes un piloto competitivo que lo esté haciendo bien, como en el caso de Lawson, van a entrar más pilotos en los puntos y van a dejar a alguno de los favoritos fuera. Y de momento Antonelli está cumpliendo, está entrando en los puntos, pero es otro piloto que quizás por falta de experiencia o en algunas citas donde tenga algún problema más, también puede ser superado por varios pilotos de la zona media. Y luego hay una cosa muy clara que lo he puesto al comienzo con la comparativa de China del 2024 y 2025, la distancia que hay. Esto es muy heavy. Entre McLaren y Red Bull en 2024, entre el primer y el segundo coche el año pasado, es la misma distancia que hay entre el primer y el séptimo coche este año. Es decir, tienes 7 coches donde antes solo había 2. Tienes Eso casi a toda la Fórmula 1 donde antes solo entraban los Red Bull y los McLaren. Eso es 2025. Tienes una parrilla increíblemente cerrada donde las estrategias, donde los cambios de posición, donde los detalles, donde las vueltas clave van a hacer los resultados. ¿En cuál hablamos de centésimas? Aquí vamos a hablar de detalles. Y ya no solo que los coches sean muy buenos en clasificaciones, que los coches de la zona media también han mejorado mucho en carrera. Que tenemos una de las mejores zonas medias de la historia. Y es que tenemos... Van a ser muy interesantes las predicciones que vayamos haciendo. Y el chat también, que Pole Position acertó la predicción de este fin de semana, pero aquí vamos a intentar mantener una línea lógica, a lo mejor, pero va a ser muchas veces tirar un dado al aire porque puede cambiar mucho el resultado final según las circunstancias que haya en la carrera. Con esto, McLaren está donde estaba, Ferrari mantiene un poco la línea del año pasado, si acaso pierde un poco más de rendimiento, también se acerca bastante Red Bull, Mercedes ha mejorado y se nota que desde Singapur ha seguido mejorando hasta ponerse ya claramente como el segundo coche, con todo el trabajo que han hecho durante parte de la temporada y comienzo de esta, y en la zona media, Visa, Cash y Williams, que fueron los que peor acabaron la temporada del año pasado, están ahora delante de todos, lo que ya nos marca claramente cómo han evolucionado. Sauber ha dado un paso atrás y si antes lideraba Aston Martin o Alpine, ahora están atrás. Faltan esos 0,2 o 3% que le permita ser el quinto coche que le dé de manera estable los puntos. Y ojo de aquí, que cuando bajamos los 0,8%, las oportunidades empiezan a traducirse en podios. Eso es. Empiezan a haber podios, empiezan a haber victorias. ¿Cuánto dices que le falta a Aston Martin? 0,2. Para llegar a la altura del Visa, 0,3. 0,203. Con esto lo hablamos aquí, ¿eh? Claro, es lo que te iba a decir. Se lo pone Alonso. 0,2 lo pone Fernando Alonso, ¿eh? Por eso, así que vamos a ver qué tal va a ir el resto de carreras cuando Fernando Alonso termine, hasta dónde puede avanzar el Aston Martin. Una lástima
porque esta carrera del Gran Premio de China fue una carrera muy idónea para el piloto asturiano. Yo creo que aquí se hubiera comportado muy bien, de gestión del neumático, de adaptarse a diferentes estrategias y de saber cuándo atacar para poder ganar posiciones o mantenerse en pista.